Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros la doctora Catalina Cárdenes, doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora Catalina Cárdenes de una patología muy común en atención primaria, que es la hemorroides. Si alguno de nosotros pues presenta síntomas como los que va a describir ahora la doctora, pues es práctica habitual comentárselo a su médico de atención primaria, no tener vergüenza, ¿no, doctora? Efectivamente, lo que no hay ni tener vergüenza ni comentárselo al vecino, a la vecina, empezarse a poner las cremas que le recomienda, porque muchas veces es curioso que el primer médico de cabecera es tu vecina. O sea que, porque mi vecina me dijo, y también es muy frecuente, y además me pasó anoche que tuve guardia, me pasó que dice, no, porque la otra doctora me dijo que era esto y esto. Digo, sí, pero ahora está aquí conmigo y la responsabilidad es mía. O sea que cada cosa en su lugar, como digo yo. Está bien escuchar a los vecinos, que en muchos casos pues hay consejos que por la situación similar que le ha pasado pues pueden servir, pero siempre acudir primero a su médico de atención primaria. Digamos que nosotros siempre somos la puerta de entrada de todo tipo de patologías y por supuesto las urgencias. Entonces nosotros pues vamos a estar, digamos, familiarizados de los pasos que hay que seguir para llegar al diagnóstico y para, por supuesto, el tratamiento, ¿no? Vamos a empezar definiendo un poco lo que son las hemorroides y cómo se le conoce también en la calle, porque a veces es curioso cuando yo le digo a los pacientes, ¿usted tiene hemorroides? Y digo, no, dice, no, a mí me dijo mi vecina que yo tengo almorrana. Vale, es verdad que hemorroides y almorrana son los términos iguales, pero que uno se utiliza de una manera más científica y el otro se utiliza más a nivel de coloquial, efectivamente, de calle, de que nosotros decimos, ¿qué tiene? Pues almorrana. Lo que pasa es que ya yo, que prefiero casi que comunicarme en el mismo lenguaje que estarle comentando otros. Sí que es verdad que le explico que eso que él conoce como, o ella conoce como hemorroides, digo que conoce como almorranas son las hemorroides, y al revés, lo que conoce como hemorroides son las hemorranas, que no son patologías distintas, porque a veces dicen, no, yo hemorroides no tengo, yo tengo almorrana. O sea que tengo almorrana, podemos ver. Sin verla o verlo todavía el médico de atención primaria, ¿no? Exacto, sin verlo, efectivamente. Después nos tropezamos con el segundo, digamos, problemilla, porque muchas veces, pues, claro, sobre todo personas que no están acostumbradas a ir al médico y demás, pues le da un poquito de vergüenza, pues, enseñar su parte más, digamos, más querida e íntima. No querida e íntima, pero sí que es una parte que se la reserva uno para uno, ¿no? Sí, que normalmente, más íntima, más personal. Claro, efectivamente, normalmente uno no va por ahí, pues puedes enseñar un poquito de escote, un poquito de más, pero el ano es una cosa muy complicada y que es una situación que, bueno, que en el día a día, como llevamos la consulta nosotros uno detrás de otro, boom, de repente bájese los pantalones que le voy a mirar y ya es un poquito chocante. Pero por eso digo yo que con cada paciente tenemos que dedicarle el tiempo necesario para explicarle lo que le vamos a hacer y por qué es importante hacérselo, ¿sabes? Porque si nosotros realmente no lo exploramos, si no simplemente nos dejamos llevar por lo que nos está contando el paciente, si lo vamos a derivar a un cirujano, no le sabemos explicar qué es lo que tiene. Cuando el cirujano recibe la propuesta dice, bueno, ¿y qué le hizo esto? Porque realmente lo que tiene no es esto, o no lo miró. Y entonces yo pienso que toda persona que tenga esta patología pues se debe dejar mirar sin ningún problema. En mi caso, por los años que llevo quizás con mis pacientes, no me encuentro con ningún problema, pero sí que bueno, cuando hay un paciente nuevo, cuando es por urgencia y demás, pues sí veo yo que tienen un poquito de dificultad a la hora de que se les mire. Bueno, también comentar que la hemorroide viene del griego aimas, que significa sangre, y reinfluir, fluir la sangre. Ahora la doctora empezará explicando el concepto de hemorroides, tal como... Exacto. Había hecho ahí una pausita para tomar un poquito de agua. Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas en el recto y en el ano. Popularmente también se le conoce con el nombre de almorranas, como decía antes. Y anatómicamente son plexos con jinetes o almohadillas del tejido
submucoso, donde está contenida la pénula, las arteriolas superficiales del conducto anal, y normalmente son 3 cojinetes los que hay, localizados en la pared lateral izquierda, pared lateral derecha y en posición media posterior. Y funcionan en el mecanismo de continencia de las heces también. Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos pues el ano completamente inflamado, pues yo he tenido pacientes que tienen auténtico horror de tener que ir al baño, porque si encima tiene que ver con el estreñimiento, pues les va a doler más. O sea que realmente es una patología, como digo yo, que, como dice, solo conoce usted y su doctor. Es un eslogan, ¿no? Sí. A menudo las inflamaciones de las hemorroides son consecuencias del esfuerzo para evacuar el intestino, efectivamente, aunque pueden ser causadas por otros factores como el embarazo, el estreñimiento crónico, la diarrea o el envejecimiento. Hay que tener en cuenta que el envejecimiento, que parece que es un proceso natural, trae consigo cantidad de patologías que muchas son, digamos, que se acentúan de otras patologías que se han ido tolerando poquito a poco durante la vida más joven, pero que luego cuando llega a una edad hay como un corte ahí que parece que todo se pone de acuerdo, todas las patologías se ponen de acuerdo para dar síntomas, ¿no? Eso es como digo yo, es una rebeldía de las patologías contra el propio ser humano. O sea, el propio envejecimiento favorece efectivamente, por eso, esta patología. Y es lo que yo pienso, que como la sociedad cada vez hay mayor envejecimiento, o sea que digamos que de alguna manera la capacidad o digamos la esperanza de vida está aumentando, pues nosotros sí que sería importante la especialidad de geriatría. Sí. Es muy importante porque, digamos, como el médico de cabecera de los pacientes mayores, y quizás estableciendo geriatra por zona, se desbloquearía muchísimo las consultas de atención primaria, porque realmente le engloba toda aquella patología que, pensando que digamos que es una cosa normal y demás, un geriatra lo valora mucho mejor y se lo puede explicar mejor al paciente y sale también el paciente más tranquilo. Yo he tenido pacientes que, bueno, por una serie de circunstancias, pues se han ido a un geriatra y han venido como han venido como nuevos, porque realmente el planteamiento que tiene un geriatra es muy diferente al que tenemos nosotros. Nosotros muchas veces lo que queremos es que una persona de 70 años tenga la sintomatología de uno de 30, 40, quiero decir que lo queremos llevar siempre a la normalidad, mientras que un geriatra pues le hace entender un poco que bueno, que el paso del tiempo pues que deja su huella, pues que las cosas son así. En cuanto a los síntomas que presenta, que también lo hablo como en 2 pequeños apartados, el principal síntoma de las hemorroides es el dolor alrededor del ano y sangre roja brillante alrededor de las heces, en el papel higiénico o en el baño, no en el inodoro, ¿no? Otras causas del sangrado anal o rectal incluyen un cáncer colorectal o anal. Es muy importante cuando un paciente llega a consulta y te dice, bueno, lleva un tiempo que sangro con la caca. Y ahí ya tú te tienes que parar, porque digo, sangra con la caca, sangra al principio de hacer la caca o sangra al final. Es muy importante en qué punto, digamos, está localizado el sangrado, independientemente del cortejo sintomático, del que le duela o que demás. Y entonces ellos a eso demasiada importancia no le ponen. Sí que es verdad que cuando ya tú le haces hincapié, pues entonces te dice, bueno, en realidad sí que es verdad que suelo sangrar al final, cuando me voy a limpiar, y entonces eso te orienta más hacia hemorroides. Si en cambio empieza la caca con sangre primero, con sangre roja, una sangre roja viva, orienta más hacia otra patología del colon que no es la hemorroide. Puede ser que una hemorroide se rompa y sangre así, pero no es lo habitual. Entonces, siempre mucha precaución con el diagnóstico y no darle importancia, porque, como yo digo, todas las patologías, todo aquello que nos consulte un paciente tiene su importancia, todo. Hasta lo que nos parezca la más mínima, digamos, ligereza en un síntoma, puede llevar con el paso del tiempo o en poquitos días a una patología más grave o complicada, que quizás no nos la sabe transmitir, o nosotros por eso de avanzar, por eso yo
soy de las que nunca tiene prisa, ¿no? Porque yo creo que cuando tú sales de tu puesto de trabajo tienes que llevar la mente ya limpia, Sí. como es, reciclada completamente para que tú te puedas ir a tu casa y seguir con otra actividad o otro hobby Y o no, y otro... no dejarlo pasar este tema, porque Yo, después se puede complicar en otra patología más. efectivamente, yo normalmente lo que hago es que pues la primera vez ya voy tramitando pues en muchos casos el paso al cirujano, mientras le pongo tratamiento y lo Sí, cito otra vez de tal manera que se han mejorado con lo que, los consejos y tratamientos que yo le pongo, pues entonces igual no acuden al cirujano o sí. Eso mm, depende ya cómo se encuentre, ¿no? Decíamos entonces que el diagnóstico diferencial efectivamente con otra patología del colon, como veremos más adelante, y que para ello pues tenemos que aplicar otras técnicas y además lo lleva otro especialista. En cuanto a la clasificación de las hemorroides, tenemos las hemorroides internas y las externas. Las hemorroides internas se presentan justo dentro del ano, por encima de la línea pectínea, pero bueno, eso es una localización anatómica, donde comienza el recto. Cuando son grandes pueden salir y se pueden prolaxar, se ven por fuera, ¿no? El problema principal, o más común de ella, es el sangrado durante las deposiciones, como decíamos antes, mm. que es cuando nosotros tenemos que ver efectivamente qué tipo de sangrado es. Las hemorroides externas ocurren por fuera del ano, pueden causar dificultad para la limpieza del ano después de una deposición y a veces pues se forman coágulos de sangre en una hemorroide externa, que es lo que digamos que origina el dolor. Cuando tienes una hemorroide externa que se trombosa, que se acumula la sangre pero ya no sale de ahí, entonces cuando se produce el dolor y cuando realmente tiene que ir ya así de urgencia al cirujano porque se la tiene que abrir en muchos casos porque ya la solución no es otra. Sería una hemorroide externa trombosada. Esas sí se ven bastante en la atención primaria, claro, porque las internas nosotros las podemos sospechar, pero siempre tenemos que derivar al cirujano. Sí, en este caso sí. Pues como decía antes, pues generalmente no suelen ser dolorosas, pero sí se forman coágulos de sangre que pueden causar mucho dolor. Los síntomas de las hemorroides incluyen sangre roja brillante indolora proveniente del recto, prurito anal. Esto sí que lleva a muchas confusiones porque muchas veces cuando un paciente nos dice, bueno, es que tengo que normalmente me pica mucho alrededor del ano y demás, pues nosotros tendemos a pensar que puede ser otra patología, ¿no? Que puede ser pues nada, pues empieza a investigar, en su casa hay animales, hay niños pequeños, hay algo que tenga que ver con una parasitosis, Sí, ¿no? parásitos. Y realmente nunca, muchas veces no pensamos que puede ser efectivamente por hemorroides. Dolor anal especialmente mientras se está sentado. El hecho de estar sentado, como estamos nosotros, pues prácticamente bastantes horas al día, pues hace que no duela porque Mm, realmente están ahí en esa zona. sí, Dolor durante la defecación y, bueno, una más protuberaciones duras y sensibles cerca del ano, que es lo que puede aparecer. En cuanto a las pruebas y exámenes, la mayoría de veces un médico puede diagnosticar las hemorroides simplemente examinando el área rectal. Es muy importante, yo siempre recuerdo, más vale meter, como es meter el dedo que meter la pata, y en este caso más vale nosotros inspeccionar el ano, la parte de fuera, y si el paciente se deja, pues también hacer un tacto rectal, que por vergüenza, por, digamos, delicadeza hacia la persona, por demás, pues que no le hagamos el diagnóstico, lo mandemos, lo desviemos sin hacer una una valoración. valoración. Hay que tener en cuenta que, eso sí es verdad, que en todas las exploraciones rectales y demás, yo siempre recomiendo que el médico esté acompañado de un diplomado en enfermería. Es importante, porque es una zona muy delicada y porque, claro, también el paciente puede, digamos, llegar a otras conclusiones, ¿no? Sí, Para que las cosas sean como tienen que ser y tal y como está hoy la medicina, pues simplemente estar acompañado por la enfermera o por el enfermero o simplemente por una auxiliar de enfermería que nos mm, ayude un poco también y que el paciente sabe que es un personal sanitario y que no hay ningún problema. En cuanto a las pruebas
complementaria. La más sencilla, digamos, que es la sangre oculta en S, que es el guayacol en S, la sigmoidoscopia, que se usaba mucho antes, hasta que era digamos, un poquito más tediosa, y la anoscopia, pero actualmente lo que se utiliza de forma rutinaria si hay sospecha de sangrado, que no se sabe exactamente si es una hemorroide interna, si es otra patología, pues la colonoscopia. El problema de la colonoscopia, como yo siempre comento, es que tiene una lista de espera muy alta. Entonces, claro, pues nada, la cuestión sería pues ir mientras tanto tratando al paciente y cuando le toque la prueba, porque lo que ocurre también es curioso, ¿no? Tienes que hacer una lista de espera larga, pero cuando ya llega la prueba, está bien, te encuentras mejor. Y el paciente siempre, por lo menos a mí, me viene y me consulta. ¿Y me la hago ahora? Digo, por supuesto. Digo, date cuenta que esa patología que desapareció, a lo mejor desapareció por casualidad o por lo que sea, y ahora tú tienes que, digamos, aprovechar esa prueba en la que tú estabas en lista de espera para llegar a un diagnóstico definitivo y que ya no te tengas que volver a poner en lista de espera que te lleve otra vez un tiempo determinado. Por tanto, para mí es muy importante que efectivamente que esas citas con las pruebas especiales que tanto cuestan llegar a ellas y que muchas veces muchos médicos no las piden, porque yo pienso que a veces el médico también está muy coartado en su libertad porque le dicen, bueno, no se puede, hay que disminuir las listas de espera, hay que tal, digo, pero bueno, lo que tenemos que hacer son buenos diagnósticos para que el paciente, digamos, que tenga un buen tratamiento. Entonces nosotros no podemos estar tampoco controlando tanto los medios que tenemos a nuestro alcance, porque si esos medios están a nuestro alcance será para algo, ¿no? Y el tema de la lista de espera va por otro camino. Yo siempre digo, nosotros tenemos la parte científica, ¿no? Y la otra parte, pues forma parte de la política de salud de esa comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos esa línea. Es verdad que de alguna manera a través de la gerencia de atención primaria pues nos influye porque nos dice tienes que cumplir estos y estos parámetros, estas pruebas puedes hacer y demás, pero nosotros siempre tenemos que intentar el bien del paciente, no dejarnos llevar por unos objetivos creados que igual al año siguiente ya nos los cambian. Yo siempre ese tema siempre lo he llevado yo un poco a tranca y barranca, como digo yo, porque si bien es verdad que sí, que tenemos que cumplir con objetivos de calidad sí, pero no con objetivos que no son de calidad, sino simplemente obedece a objetivos económicos. Si obedece a objetivos económicos de lista de espera, además, nada tiene que ver con la salud del paciente, o sea que una cosa es una cosa para mí que va en esta línea directa hacia el paciente y la otra es, digamos, la línea que tiene que llevar la política de salud de esa comunidad autónoma determinada. O sea que, por tanto, nosotros tenemos que incluso explicárselo al paciente, porque muchas veces cuando tú le das una cita para un especialista, para hacerse una prueba especial, la endoscopia la podemos mandar nosotros y la colonoscopia. Claro, te dicen, bueno, pero es que tengo una lista de espera, que no tal, que no. Digo, pues bueno, yo he cumplido con mi parte. Ahora le toca la parte también porque el paciente muchas veces, todos los pacientes tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes. Y a lo mejor uno de los deberes que tiene es reivindicar que esa prueba pues se le practica en el menor tiempo posible. Si el médico así lo considera oportuno, si hay mucha lista de espera, oye, pues por lo menos pongo un escritito que sepa que tú te encuentras en esa situación, que te encuentras mal y nada más. O sea, no, yo creo que por nosotros expresarnos no pasa absolutamente nada. A veces es verdad que los pacientes pues tienen miedo porque dicen, bueno, ¿y si yo reclamo? Y luego ya por eso no me llaman o no sé qué. Digo, no, pero aquí no estamos, vivimos en una sociedad demócrata 100%, o por lo menos lo intentamos. No que vamos camino de ello, ¿no? Como muchas veces digo yo. Y no hay que tener miedo, ¿no? Realmente eso no le estamos haciendo daño a nadie, sino todo lo contrario, nosotros estamos creando un círculo donde el siguiente igual puede entrar en esa lista de espera más rápido, ¿no? Las hemorroides pues son la patología proctológica más frecuente, la padece casi la mitad de la población. Hay que tener en cuenta que si casi la mitad de la población la padece, pues es una patología importante y que no hay día, es verdad que no hay día que a mi consulta me presenten un caso o bueno, me vengan a consultar síntomas en relación
con las hemorroides, con posibles hemorroides, porque yo todavía no lo sé si no se le inspecciona y demás, y se hace un estudio. Su mayor incidencia se da entre las personas de 45 a 65 años y entre un 5 a 10% de quienes lo sufren requieren algún tipo de intervención. O sea, hay que reconocer que el porcentaje de cirugía pues realmente es bajo en relación al número de pacientes que la padece. Eso quiere decir que muchas hemorroides pues realmente no son unas hemorroides graves, ¿no? Yo pienso que las que requieren cirugía son pues bien hemorroides que sangran, que pueden llevar. Yo he conocido personas que le han llevado a un shock hipovolémico porque empieza a sangrar y no hay manera, o sea, si no se van. Y también la costumbre de muchas personas de, bueno, estoy sangrando pero me espero un poquito, estoy sangrando pero para ir al médico me refiero, o para ir a un centro hospitalario. Y ese me espera un poquito, cuando se da cuenta pues ya entra en hipotensión, ¿no? Y en shock. Realmente, como yo decía antes, que de todos esos casos que hay de hemorroides, solo un 5 o un 10% requieren de una intervención quirúrgica, tampoco son tantos, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay diferentes modalidades de cirugía actualmente, y de microcirugía, y de electrocoagulación, una variedad enorme, pues, y que son operaciones sencillas que no pasa nada. No existe ninguna relación sobre que las hemorroides predispongan al cáncer. Eso también forma parte de la cultura popular. Quiero decir que efectivamente a lo mejor tú, cuando un paciente te llega a consulta, te llega diciendo, bueno, es que tal persona empezó así y luego tenía un cáncer de colon, por ejemplo. Digo, pero no empezó exactamente como usted. Hay que tener en cuenta que a lo mejor empezó de otra manera, pero el cáncer de colon de su vecino empezó de otra, pero quiere asimilar los dos síntomas, ¿no? Sí. Ponerlos en paralelo, y no puede ser así. Cada síntoma tiene que ser interpretado por su médico de cabecera. Primero que el paciente lo tenga asumido, que te lo explique bien, y luego traernos a nosotros el síntoma, la explicación de lo que le está pasando. Sí. Porque efectivamente, si tú te dejas llevar, es como a mí siempre las cosas ocurren como los síntomas, las patologías, ocurren como por oleadas, ¿no? Hay una persona que le da un infarto en un momento determinado, con resultados buenos o malos, porque hoy los infartos realmente no llevan necesariamente al fallecimiento, y y te viene después en ese momento muchísimas personas que quieren que le practiques un electro, que le mandes al cardiólogo, que digo, pero bueno, realmente tú vas a ir cuando realmente tengas tú, síntomas que te lleven a eso, porque si no, continuamente estamos examinando toda la población y eso pues se nos escapa de las manos, ¿no? Es verdad que aquellas personas que tengan factores de riesgo, que se les haya activado el chip, como digo yo, de que le puede pasar y que acuda hacia nosotros, pues nosotros nunca le decimos que no, entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son muy frecuentes y más frecuentes en Canarias, teniendo en cuenta la dislipemia, las cardiopatías y además la obesidad. Obesidad también. La obesidad pues es muy, muy importante. Por eso decía que cuando una persona piense que el sangrar tiene que estar relacionado con un cáncer de colon o con un cáncer de recto, pues no. Y es verdad que muchas veces lo que le hace acudir a la consulta del médico de cabecera es más el susto relacionado con otra patología mayor que con la propia hemorroides. Sí, cuando tú le dices, no, bueno, yo creo que por los síntomas que me estás contando, yo creo que tú lo que tienes es una hemorroide. Vamos a ver, efectivamente, exploramos al paciente y entonces se quedan más tranquilos y ya, aunque aún así le pedimos todas las pruebas. Consejos para mejorar la sintomatología. Pues son los baños de asiento con manzanilla y el uso de cremas antihemorroidales. Es verdad que nosotros hasta no hace mucho, pues las cremas antihemorroidales las daba el seguro, quiero decir, con lo cual digamos que el paciente pues tenía menos problemas a la hora de comprarla, porque se estaban subvencionadas en parte. Pues ahora no, porque por una serie de circunstancias se ha visto que no tienen el efecto, o porque por algún lado siempre se sabe que hay que recortar, y se ha recortado por el tema de las cremas, tanto cremas
a nivel de hemorroides, cremas a nivel de patología articular, de patología de artrosis, ¿no? Sí. Las famosas cremas antiinflamatorias, pues se llegó a la conclusión de que por lo visto pues no tienen ningún efecto. Pero yo pienso que sí. Están fuera de financiación, dice. Están fuera de financiación y yo siempre intento pues recetarle aquella que menor precio tiene, de tal manera que se asimila un poco y que tiene buena calidad, que se asimila un poco a lo que tenían que pagar antes cuando otras cremas, porque hay cremas que para los dolores que las ha quitado el seguro y han subido 3 veces el valor que tenían, más o menos, sí, han subido mucho. Y una de ellas era una que recetaba yo mucho y que era muy buena, ¿no? Porque la gente decía que se sentía mucho mejor, que a lo mejor el efecto... Yo recuerdo que teníamos un director de farmacia que siempre nos decía que el efecto de la crema no era el efecto de la crema en sí, sino que era el efecto del masaje que producía la crema. Pero yo también pienso una cosa, si solo fuera el efecto del masaje que produce la crema, tú utilizas pues cualquier aceite, cualquier demás, y conseguiría el mismo efecto, y no se consigue. Entonces, hombre, que de acuerdo que sí, que los masajes son buenos porque se relajan y demás, pero a veces hay que usar antiinflamatorios. Es verdad que nosotros hemos pasado al antiinflamatorio tomado, pinchado, porque realmente incluso muchas veces cuando tú le dices a un paciente que tienes que pagar una crema, aunque sea muy barata, no es de su agrado, ¿no? O sea, que enseguida pues un poco te dice, pues esto no es derecho, usted tiene que hacer algo, y yo digo, yo la verdad es que ahora mismo no puedo cambiar todo lo que es el sistema, la financiación del sistema sanitario, ¿no? Ojalá, me gustaría, pero no es así. Quiero decir, para eso hay personas que se encargan de todo lo que son los valores de los medicamentos, lo que se puede financiar y cómo se hace un recorte, porque realmente el gasto farmacéutico es muy importante y se dispara en muchas ocasiones, llevando, de hecho, Canarias está bastante alto en cuanto al gasto farmacéutico. En cuanto a la prevalencia, estaría prevalencia, que es el número de casos totales de personas afectadas por las hemorroides, pues sería de un 30-50% de la población adulta. Puede existir cierta predisposición hereditaria, son favorecidos por una postura en bipedestación, o sea, de pie, mantenida en el tiempo, o sea, todas aquellas personas que trabajen continuamente de pie, pues van a tener una mayor predisposición pues a padecer este tipo de patología. Pero los factores, digamos, más conocidos y más importantes pues son el estreñimiento, el embarazo, que muchas veces es verdad, como durante el parto se salen las hemorroides y bueno, y se lo pasa fatal las señoras que dan a luz los 3 días siguientes, porque luego tienen, aparte de todo lo que conlleva, si le hace episiotomía o no, o si hay un desgarro y demás, pues aparte tienen hemorroides y aparte, pues claro, ir al baño se les convierte en un auténtico suplicio, ¿no? Y bueno, sería eso, el embarazo y el parto, que estos 3 procesos pues favorecen la congestión pélvica y dilatan el plexo hemorroidal. En cuanto al diagnóstico, ya lo dejamos en diagnóstico a través de la endoscopia, y el tratamiento, pues si no responde a las medidas, digamos, higiénico-posturales y dietéticas en muchos casos, pues sería la cirugía. Sí, también evitar alimentos picantes, ¿no? Efectivamente, alimentos que sean irritantes. Sí. El alcohol, el café, pues son, digamos, irritantes y lo que hace es que se altere más y te moleste más las hemorroides en sí. Entonces, doctora, cambiar un poco para evitar hemorroides, cambiar un poco los hábitos de vida, tomar mucho líquido, fruta, verdura. Hay que tener en cuenta que si vemos que las hemorroides efectivamente están muy estrechamente relacionadas con el estreñimiento. Luego, hay que tener en cuenta que tenemos que prevenir el estreñimiento. Bueno, también los productos para el estreñimiento ya no están financiados, y entonces pues tengo que usar pues bastante, digamos, hacer bastante hincapié en lo que es la dieta con fibra. Pero la dieta con fibra, muchas veces a mí me dicen los pacientes, sí, todo eso que usted me está diciendo es así.
lo hago, desayuno fibra, me tomo fruta, bueno, pero el caso es que sigo estreñida. Y es verdad, muchas veces el estreñimiento es muy pertinaz y cuesta mucho realmente sacarlo adelante. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, y sobre todo en personas que trabajan en apartamentos, que van todo muy rápido, digamos, pues no toman suficiente agua, hay que tomar mucha agua para evitar el estreñimiento, agua, fibra, digamos, dar una pausa para la persona en sí, para poder ir al baño, para poder descansar de todo el ajetreo diario, porque nosotros y en eso me incluyo, cuando empezamos a trabajar, lo que queremos acabar, quiero decir que queremos acabar sin interrumpir el ritmo, porque muchas veces si vamos al baño, nos tomamos un café, pues ya pierdes media hora realmente. Entonces yo por ejemplo, en mi consulta intento aguantar hasta que ya es la 1 y tengo que ir al baño, ¿no? Tengo que ir al baño porque lógicamente soy un ser humano. Pero sí que es verdad que nosotros deberíamos tener unas charlas además que estén dadas por las personas que en este caso se encargan de la salud laboral, ¿no? Que a todo el personal se le explique un poquito lo que puede ser y lo que puede ser su mejoría en su puesto de trabajo. Y después también, doctora, lo que he visto también que es muy bueno, o sea, yo no sé si ya después para personas que son muy estreñidas no es la solución, tomar diariamente salvado de trigo con abundante líquido o el salvado de trigo en la propia leche o con el mismo yogur y beber agua, lo que usted Efectivamente. dice. Beber agua es muy beneficioso para esto, para tratar el estreñimiento, para aliviar los síntomas y sobre todo no retrasa la hora de ir al baño para evacuar. O sea, si tengo ganas, no, después voy y entonces, claro, habituar ya nuestro cuerpo a sentarnos. Yo lo que me he dado cuenta, efectivamente, el salvado de trigo es muy importante. Quiero decir que si tú lo coges como norma y todos los días por la mañana tú te tomas tu salvado con un poquito de leche, porque el salvado viene como si fuera cereales, pero más finitos, ¿no? Finito, sí, un cereal finito. Y si tú lo coges como norma y le pones 1 o 2 cucharaditas, si no te gusta mucho, y luego lo mezclas con un sabor para que no lo mezclas con la leche y un sabor chocolateado, por ejemplo, finito también, quiero decir, poquita cantidad, pues tu organismo va cambiando el hábito intestinal efectivamente, pero sí que es muy importante que tomes agua, porque si tú tomas salvado, que sería lo que va a formar el bolo para que tú vayas al baño bien, pero no le pones agua, entonces lo que se te hace es una piedra. Una piedra, entonces abundante líquido tras el salvado de trigo. Exacto, y también la avena. La avena. También. Y yo estoy descubriendo ahora, porque, lo estoy descubriendo, pero casi que a nivel personal, ¿no? La alcachofa, las pastillas de alcachofa son fenomenales. Bueno, los que quiera usarlas, porque esos son tanto de herbolario como de farmacia, y te las tomas y realmente vas al baño. Son súper efectivas. Pero claro, el problema está en lo que yo decía, ¿no? Si una persona pues no toma líquido, no toma verdura. Es que yo me he dado cuenta que cuando voy a casa de algún amigo y demás, nunca tienen un primer plato que sea o bien un puré, o bien una sopa, o bien algo líquido, ¿no? Que tu intestino se sienta favorecido por ese líquido después añadido a otros alimentos que efectivamente va a formar un bolo que lleva al bolo de caca, ¿no? Pues no funciona si tú no lo haces de esa manera. Sí, y sobre todo eso, lo que usted decía, crear hábito, tomar todos los días pues 2 cucharaditas de salvado de trigo o avena, mezclado con la leche. Con leche desnatada. Con leche desnatada. Y después también otra cosa, que hay muchas personas que están habituadas ya, que no ponen ningún método casero a evitar o a mejorar su estreñimiento y recurren a pastillas de la farmacia. Entonces ya habitúan su cuerpo a esa pastilla, pero ni siquiera beben pues a lo mejor 1 litro de agua diario, sino solamente cuando tienen sed. Entonces están acostumbrando su cuerpo a esa pastilla y realmente la pastilla va a llegar un momento que no le va a hacer ningún efecto. Efectivamente, yo creo que eso es coger el camino más rápido, el atajo. Como a lo mejor no tienen tiempo de estar haciendo un desayuno pues con salvado, con un kiwi y demás, pues entonces nada, van al médico, dice o van a la farmacia porque
están no financiados, como No tan bien digo, financiados, sí. y además salen en la tele y además Sí. anuncian y salen ahí todo tan bonito que parece que es que te tomas eso y enseguida al Y siguiente nada. día vientre plano, ¿no? Como digo. Es verdad que eso tiene mucho que ver y entonces pues cogen el camino más rápido que es ese y se olvidan de todo el contexto que es lo que yo estaba explicando ahora, la dieta que tú tienes en el día a día y que la tienes que llevar muy estricta. Pero también hay que ver, por otro lado, hay que entender que, por ejemplo, una camarera de piso, que es lo más frecuente en los trabajos, camarera de bares, o la jornada laboral empieza pues desde las 7 o las 8 de la mañana y acaba a las 4 de la tarde o 5. Dile tú a esa persona que cuando llega a casa pues se tome un plato de potaje o se tome, yo creo que muchas veces es que lo que hace es que se tumba y no toman nada, a lo mejor han tomado algo durante la mañana Pero no. y ya, sí, el cansancio puede a lo que es modificar su hábito intestinal. Pues nada, lo dejamos aquí, doctora, con eso, con las hemorroides, pues recomendaciones, acudir a su médico de cabecera tan pronto tenga estos Efectivamente. síntomas. Muy bien, Pues nada, pues muchísimas gracias. gracias a ti. Otro día más con la doctora Catalina Cárdenas, que acude cada semana a nuestros estudios de Canal 13 para tratar una patología. En este caso hoy hemos tratado la patología de las hemorroides. También esta entrevista es subida a nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.